En este video vas a aprender por qué te sientes cansado todo el tiempo, por qué te cuesta tanto bajar de peso aunque hagas dieta y por qué te da hambre constantemente incluso después de comer. Antes de comenzar, mi nombre es Leire, soy médico y he ayudado hasta la fecha a más de 3.200 personas a vivir sin medicamentos para la diabetes tipo 2 y la hipertensión, simplemente cambiando su estilo de vida. Lo que nadie te ha dicho de esos síntomas, de estar cansado constantemente, de que se te haga tan difícil bajar de peso o incluso que tengas hambre durante todo el día, es que pueden ser consecuencia de una condición que se llama resistencia a la insulina. Y lo peor de esto es que la mayoría de las personas no tienen ni idea de que tienen este problema. Hoy vamos a desmontar muchos mitos y vas a entender de una forma sencilla y clara qué es la resistencia a la insulina, cómo puedes saber si padeces de esta condición y al final no te lo puedes perder porque te vamos a dar 3 pasos sencillos para que empieces a revertir esta condición. Pero antes de entrar en materia, déjame preguntarte una cosa. Y antes que se me olvide, mi nombre es Oscar y junto a Leire en Sin Pastillas he tenido la dicha de ayudar a esas mismas 3.200 personas a vivir sin diabetes y sin hipertensión. Si un padre le grita a su hijo y su hijo no le hace caso, ¿qué hace el padre? Seguramente el padre le va a gritar más fuerte a su hijo, ¿verdad? Para que le haga caso. Exactamente lo mismo ocurre cuando tu insulina está tratando de hacer un trabajo dentro de tu cuerpo, pero las células se resisten al efecto que trata de hacer esa hormona. Y justamente eso produce esa condición que se llama resistencia a la insulina, que hace que sufras, probablemente en este momento, de enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, el hígado graso, el sobrepeso e incluso la infertilidad. Así que quédate porque ahora te vamos a explicar desde el punto de vista científico, pero fácil de entender, cómo puedes revertir esta condición. La resistencia a la insulina es la causa de muchísimas enfermedades crónicas. Incluso es la causa de muchos síntomas que lamentablemente se han vuelto mucho más comunes de lo que nos gustaría en nuestra sociedad. Cuando hablamos de la resistencia a la insulina, lo primero que se nos viene a la mente es la glucosa. A veces incluso hasta confundimos estas dos sustancias. Pensamos que la insulina y la glucosa son lo mismo. Por eso es que lo primero que vamos a hacer es diferenciar bien entre esa insulina y la glucosa, para que puedas entender cuál es la diferencia y qué función tienen en tu cuerpo. La glucosa es el azúcar que fluye en nuestra sangre y la puedes medir en la casa con un glucómetro pinchándote el dedo o puedes ir a un laboratorio y que te la midan también. Cada vez que comes un carbohidrato o cualquier alimento que tenga azúcar, tu glucosa en la sangre va a subir y si tú te mides en ese momento, ya sea con un glucómetro en tu casa o en el laboratorio, vas a ver que ese número se eleva. Por otra parte está la insulina. Es otra sustancia diferente, es una hormona que produce normalmente nuestro páncreas. Las células beta que están en el páncreas se encargan de producir insulina cada vez que la glucosa en la sangre se eleva. Y tu cuerpo hace esto para que esa insulina funcione como una llave para que esa glucosa que está fluyendo en toda tu sangre pueda ser utilizada por las células. Es decir, que la insulina funcionaría como la llave que abre la puerta de cada célula para que esa glucosa que viene por la sangre sea utilizada por la célula. Es decir, que nuestro cuerpo produce insulina. Es una hormona que producimos y que necesitamos. Y es indispensable para que nuestro metabolismo funcione adecuadamente. Porque como te diste cuenta, sin la insulina, las células no pueden utilizar esa glucosa como energía. Pero hay algo importante, son fuerzas opuestas. Es decir, que cada vez que la glucosa se eleva, vamos a producir insulina para que esa glucosa vaya disminuyendo como consecuencia de que las células la están utilizando correctamente. Entendiendo la diferencia que existe entre la insulina y la glucosa, son sustancias totalmente diferentes, vamos a pasar a explicar qué es la resistencia a la insulina. Lo primero es tener claro que la resistencia a la insulina es un desorden hormonal. Esto quiere decir que tus hormonas no están funcionando adecuadamente. Es decir, que el equilibrio que debería existir entre la glucosa y la insulina se pierde y deja de funcionar como debería. Y en el momento donde empieza esa resistencia a la insulina, que es un desastre hormonal, las células empiezan a resistir al efecto de la insulina. Es decir, que se hacen las sordas ante su efecto. Y las células dejan de escuchar la señal de la insulina. Es decir, que ya esa llave que tenía como función abrir la puerta de cada célula deja de funcionar bien. ¿Y cómo responde el páncreas ante este desastre? Produciendo más insulina. Y al producir más insulina, quiere forzar a las células a que le hagan caso. ¿Te acuerdas del ejemplo que te dije antes cuando el padre le eleva la voz al hijo para que le haga caso? Justo en ese momento, cuando la insulina deja de funcionar, el páncreas, como te acaba de explicar Leire, tiene que producir más insulina para que las células le hagan caso. Y ahí empieza una guerra
entre la cantidad de glucosa que hay en tu cuerpo, la cantidad de insulina que produce el páncreas y las células que simplemente cada vez se hacen más resistentes al efecto de esa hormona. Ese estado donde tu cuerpo produce muchísima insulina se llama hiperinsulinemia. Y esto no es algo óptimo, es un estado de supervivencia de tu cuerpo. Y parte de ese proceso de sobrevivir es producir mucha más insulina para lograr mantener los niveles de glucosa en rangos normales. Pero el problema es que si tú tienes mucha insulina en el cuerpo, que es lo que caracteriza la resistencia a la insulina, un estado de hiperinsulinemia, es que su efecto va a aumentar. Y la insulina es una hormona anabólica. ¿Y esto qué quiere decir? Hace que todo crezca y tiene otros efectos. La insulina hace que guardes demasiada grasa. Es decir, que si tienes mucha insulina vas a guardar más grasa de la que deberías. Y esto te puede llevar a problemas como el sobrepeso o como la obesidad. También hace que retengas líquido, porque si tienes mucha insulina, esto hace que tengas más aldosterona, que es otra hormona que le manda a decir a los riñones que retengas líquido y por ende van a aumentar esos líquidos en tu cuerpo que te hacen sentir inflamado y también va a aumentar el volumen de sangre. También endurece tus arterias porque hace que crezca más de la cuenta una de las capas internas de las arterias que se llama endotelio. Tener mucha insulina te hace más propenso a algunos síntomas como las migrañas, como el cansancio o la fatiga crónica. También se asocia a algunos problemas de fertilidad, como el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres y la disfunción eréctil en los hombres. Y también se asocia al hígado graso, porque hace que acumules demasiada grasa incluso en los órganos y los daña. Para resumir, necesitamos insulina. Es una hormona necesaria, pero que la necesitamos en su justa medida. No queremos tener más insulina de lo que deberíamos porque eso nos predispone a desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2, como la obesidad, el hígado graso e incluso la hipertensión arterial. Ahora Oscar te va a explicar cómo saber desde tu casa si tienes este problema de resistencia a la insulina. Hay 8 preguntas que puedes hacerte en casa para saber si eres resistente a la insulina. Solo con responder que sí a una de ellas, ya eres propenso a sufrir de esta condición. La primera es si tienes más grasa en el abdomen de la que te gustaría tener. La segunda es si retienes líquido fácilmente, sobre todo en las extremidades. La tercera es tener los triglicéridos por encima de 100 miligramos por decilitros cuando te haces un chequeo en el laboratorio. La cuarta, si manejas tensiones arteriales por encima de 12,8. La quinta, si tienes historia de haber sufrido de alguna enfermedad cardíaca. La sexta es los ovarios poliquísticos en caso de las mujeres o la disfunción eréctil en el caso de los hombres. En séptimo lugar, una muy importante que es tener manchas oscuras o verrugas en la piel, sobre todo en la zona del cuello o de las axilas. Y la última, si estás tomando en este momento medicamentos para bajar tu azúcar en sangre, eres también resistente a la insulina. Es muy importante que si respondiste que sí a alguno de esos síntomas, vayas a validarlo a un laboratorio. Y los exámenes más importantes para hacerlo te los vamos a decir en un próximo video. Por cierto, estamos dándote esta información de forma gratuita porque sabemos que te va a ayudar mucho a ti y a personas que conozcas que están sufriendo en este momento de estas enfermedades que son muy desagradables. Así que te agradeceríamos, y es muy fácil de hacerlo y además gratuito, que le des me gusta al video, que te suscribas a nuestro canal y que compartas esto con alguien que lo pueda aprovechar. Si sospechas que sufres de esta condición porque te sentiste identificado con los síntomas que Oscar te acaba de explicar, te recomiendo que vayas a un laboratorio para medir tu insulina basal. Usualmente este examen no lo incluyen en los laboratorios de rutina, pero es muy importante de medírtelo porque, como te acabo de explicar, no quieres tener más insulina de la que deberías en tu cuerpo, porque esto te predispone a tener enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y como la hipertensión. Cuando te mides la insulina basal en ayuno, la idea es que este valor esté por debajo de 5. En un próximo video te estaremos explicando por qué nos basamos en este rango y no en el rango que te ponen en el laboratorio, porque ese rango es demasiado amplio y no se corresponde con salud, sino con enfermedad. Y si quieres tener más información sobre cómo revertir esta condición solamente cambiando tu alimentación, entra en esta página web para que puedas ver el paso a paso que tienes que seguir. Y para finalizar, Oscar te va a explicar 3 pasos sencillos que puedes comenzar hoy mismo para que inicies tu cambio de estilo de vida. Si le prestaste atención al video, te diste cuenta que la resistencia a la insulina es un problema metabólico que afecta la forma como tu cuerpo está procesando el azúcar. Así que lo primero que tienes que hacer si sufres de resistencia a la insulina es limitar el consumo de azúcares. Y con azúcares me refiero a la miel, al sirope de maple, al azúcar de coco, obviamente al azúcar blanca, al azúcar de palma, a lo que se te pueda ocurrir, porque todo eso está empeorando la condición. Lo segundo que puedes hacer, o lo segundo que te sugiero hacer, es eliminar o limitar al máximo el consumo de harinas, cualquier harina que se te ocurra, porque al entrar en tu cuerpo esas harinas se convierten totalmente en azúcar
Así que si ya entendiste nuevamente que tienes un problema de azúcar, pues tienes que darle un descanso a tu cuerpo de estar pidiéndole que procese el azúcar. Y por último, pero no menos importante, está el tema de los aceites refinados de semilla. Canola, maíz, girasol, soya, entre otros. Son aceites que están alterando la forma como tu cuerpo funciona, cómo ese metabolismo funciona de manera perfecta, está siendo alterado por el consumo de esos aceites. Y no te preocupes que en un video posterior te vamos a dar las pruebas científicas de cómo esos aceites están acabando con tu vida, lentamente. Muchísimas gracias por estar acá, haces que nuestro trabajo tenga mucho sentido y esperamos que este video sea algo beneficioso para ti. Así que no te olvides de estar pendiente del próximo, que lo vamos a estar publicando cada 7 días por esta plataforma de YouTube. Chao.